Me quedé en la parte trasera del gran salón Alameda, intentando pasar desapercibida entre el mar de trajes impecables y vestidos relucientes. La ceremonia era para mi hermano, Mateo, la estrella ascendente de Grupo Herranz, y todos los ojos estaban clavados en él mientras se erguía orgulloso en el escenario. Ajusté mi sencillo vestido negro, sintiéndome más fuera de lugar con cada segundo que pasaba. El Hotel Miraflores, uno de los más exclusivos de Madrid, había sido reservado completamente para este evento. Chandeliers de cristal tallado colgaban del techo, derramando luz sobre las mesas cubiertas de manteles blancos y arreglos florales que debían costar más que mi renta mensual. Meseros en uniformes impecables se deslizaban entre los invitados ofreciendo copas de cava y pequeños bocadillos que apenas tocaban los labios de las esposas de los ejecutivos. Demasiado preocupadas por mantener intacto su maquillaje. Reconocí a varios rostros de la alta sociedad madrileña, políticos, empresarios, incluso algún que otro personaje de la farándula. Todos ellos actuando como si pertenecieran a una especie superior, riendo con risas ensayadas y compartiendo chistes privados que seguramente involucraban números de cuentas bancarias. «Carmen, ¿qué haces aquí?». La voz de mi prima Sofía me sobresaltó. A diferencia de mí, ella encajaba perfectamente en este ambiente, con su vestido de diseñador y su actitud de quien ha nacido para estos círculos. «Pensé que habías decidido no venir». «Cambié de opinión», respondí secamente. «Es mi hermano, después de todo». Sofía me miró de arriba a abajo, evaluando mi atuendo con una mezcla de lástima y vergüenza apenas disimulada. «Podrías habérmelo dicho. Te hubiera prestado algo más adecuado». Antes de que pudiera responderle con algún comentario mordaz, las luces se atenuaron y un proyector iluminó el escenario. En la pantalla aparecieron imágenes de Mateo en diferentes etapas de su carrera, todas cuidadosamente seleccionadas para construir la narrativa del niño prodigio que había llevado a Grupo Herranz a nuevas alturas. No mostraron, por supuesto, las noches en que nuestro padre se quedaba hasta la madrugada revisando contratos mientras Mateo salía de fiesta. Tampoco mencionaron que muchas de las ideas innovadoras que ahora le atribuían a mi hermano habían surgido originalmente en conversaciones familiares durante las cenas dominicales en nuestra casa de Toledo. A medida que avanzaba la presentación, sentí un nudo formándose en mi garganta. Yo también había crecido entre las oficinas de la empresa familiar, respirando el mismo aire, escuchando las mismas historias. Pero mientras Mateo había sido dirigido hacia la cima desde el principio, a mí se me había relegado a observar desde la distancia. Como si mis ideas y mi pasión no valieran lo mismo simplemente porque había nacido mujer en una familia donde las tradiciones pesaban más que el talento. Intenté acercarme un poco más al frente para tener una mejor vista. La música triunfal anunciaba la entrada de Mateo al escenario, y por un momento, a pesar de todo, sentí orgullo. Era mi hermano mayor, el mismo que me había enseñado a andar en bicicleta en las calles empedradas de nuestro barrio, el que me defendía de los niños abusones en el colegio. Pero ese Mateo ya no existía. En su lugar había un hombre de 35 años cuyo rostro aparecía regularmente en las revistas de negocios, siempre con esa sonrisa calculada que nunca llegaba a sus ojos. Un hombre que había aprendido a ver a las personas como peldaños hacia su éxito personal. Mientras avanzaba entre la multitud, noté cómo las miradas se volvían hacia mí. No era una invitada esperada. Mi presencia era una anomalía en esta coreografía perfectamente ensayada. Una mujer se apartó ligeramente cuando pasé junto a ella, como si mi condición de intrusa fuera contagiosa. Fue entonces cuando Mateo me vio. Estaba a mitad de su discurso, agradeciendo a todos los que habían hecho posible este logro, cuando sus ojos se cruzaron con los míos. Por un segundo, vi algo parecido al pánico atravesar su expresión antes de que recuperara la compostura. Terminó su frase y, mientras el público aplaudía, bajó rápidamente del escenario y se acercó a mí disimuladamente. «¿Qué demonios haces aquí?», siseó entre dientes, manteniendo su sonrisa para cualquiera que pudiera estar observando. «Te dije claramente que no era necesario que vinieras». «Quería celebrar tu éxito», respondí, intentando que no se notara el temblor en mi voz. «Somos familia, ¿no?». «Estás haciendo el ridículo», murmuró, apretando mi brazo discretamente. «Ese vestido, tu pelo, no encajas aquí, Carmen. Solo estás consiguiendo avergonzarme y avergonzarte a ti misma». La humillación me quemó las mejillas, y me encogí sobre mí misma,
deseando que el suelo me tragara por completo. Alrededor de nosotros, la gente susurraba y me miraba de reojo, claramente preguntándose quién era yo y por qué me había atrevido a aparecer en un lugar así. Consideré irme, darle a Mateo lo que quería y desaparecer silenciosamente como siempre lo había hecho. Pero algo dentro de mí se resistía, una pequeña voz obstinada que se negaba a ser silenciada. La misma voz que me había susurrado durante años que podía ser más, que merecía estar en esas reuniones donde se decidía el futuro de lo que también era parte de mi herencia. Así que me quedé allí, en la periferia del evento, bebiendo lentamente mi copa de cava mientras observaba cómo Mateo navegaba entre los invitados con la facilidad de quien ha nacido para esto. Lo vi repartir sonrisas, palmadas en la espalda, guiños cómplices. Lo vi reír con el ministro de Economía y susurrar algo al oído de la esposa del accionista mayoritario. Y mientras lo observaba jugar su papel a la perfección, sentí una extraña mezcla de admiración y desprecio. Porque bajo toda esa fachada brillante, yo sabía quién era realmente Mateo Herranz. Conocía sus miedos, sus inseguridades, sus pequeñas mezquindades. Sabía que dormía con la luz encendida hasta los 15 años y que le aterraba la idea de no ser lo suficientemente bueno. Quizás por eso me dolían tanto sus palabras, porque venían de alguien que, en el fondo, estaba tan asustado como yo de no pertenecer realmente a este mundo. Justo cuando entregaban el último premio a Mateo, las pesadas puertas dobles del salón crujieron al abrirse. Un silencio repentino cayó sobre la multitud. Todos giraron sus cabezas casi al unísono, como si fueran parte de una coreografía ensayada. Por el umbral caminaba una mujer con paso firme y decidido. La reconocí al instante, Leonor Vega, la CEO de Grupo Herranz. Su presencia era magnética. Vestía un traje sastre impecablemente cortado en color burdeos oscuro, con una blusa de seda crema que contrastaba elegantemente con su piel olivácea y su cabello negro recogido en un moño bajo. No llevaba joyas ostentosas, solo unos pendientes de perlas y un reloj discreto que probablemente costaba lo mismo que un apartamento en el centro de Madrid. Cada ejecutivo en la sala enderezó su espalda, como si de pronto recordaran que estaban en presencia de alguien importante. Incluso Mateo titubeó ligeramente en el podio, su sonrisa ensayada vacilando por un instante. La expresión de pánico que cruzó su rostro fue casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera tan bien como yo. Leonor Vega era una leyenda en el mundo empresarial español. Nacida en un pequeño pueblo de Asturias, había escalado hasta la cima por mérito propio, rompiendo techos de cristal a su paso. Los rumores sobre ella eran tan variados como contradictorios, que era despiadada en las negociaciones, que tenía un sexto sentido para los negocios, que había sacrificado su vida personal por su carrera. Lo único en lo que todos coincidían era en que no asistía a eventos como este a menos que tuviera una muy buena razón. Apreté mi bolso con más fuerza, sintiendo como mi corazón latía descontroladamente en mis oídos. ¿Por qué estaba aquí? Las ceremonias como esta generalmente estaban por debajo de su atención. Algo estaba a punto de suceder, algo para lo que nadie se había preparado. La gran Leonor, susurró a alguien cerca de mí. No la veía en uno de estos eventos desde hace años. Dicen que está preparando su jubilación, comentó otro. Quizás venga a anunciar a su sucesor. Miré instintivamente hacia Mateo, cuyo rostro se había iluminado con una mezcla de sorpresa y esperanza mal disimulada. Por supuesto, él se vería a sí mismo como el candidato natural para sucederla. Después de todo, este evento era precisamente para celebrar su ascenso a director de operaciones. Leonor avanzó por el pasillo central con pasos deliberados, sus tacones marcando un ritmo constante sobre el suelo de mármol. No sonreía, pero tampoco parecía severa. Su expresión era indescifrable, como la de una jugadora de póker profesional. El presentador del evento, un hombre de mediana edad con voz de locutor de radio, parecía completamente desconcertado por la interrupción. Se acercó a ella con una reverencia ligera, ofreciéndole el micrófono, que ella aceptó con un gesto educado pero firme. A mi alrededor, la atmósfera había cambiado completamente. El aire acondicionado seguía funcionando, pero de pronto todos parecían estar conteniendo la respiración. Los meseros se habían detenido en sus recorridos, las conversaciones habían cesado por completo.
Incluso el pianista que tocaba suavemente en una esquina dejó de tocar, como si él también supiera que estábamos a punto de presenciar algo extraordinario. «Debe ser importante», murmuró una mujer a mi izquierda, abanicándose nerviosamente con el programa del evento. La última vez que Leonor Vega interrumpió una celebración fue para anunciar la fusión con Grupo Mendoza. En el escenario, Mateo había recuperado su compostura y ahora sonreía ampliamente, como si la llegada de Leonor fuera parte de algún plan secreto entre ellos. Probablemente ya se imaginaba siendo presentado como el próximo en la línea de sucesión, el heredero al trono corporativo que Leonor había ocupado durante casi 2 décadas. Recorrí mentalmente la lista de posibilidades. Tal vez venía a anunciar su retiro, como sugerían los rumores. O quizás una nueva adquisición, una expansión internacional. Grupo Herranz había estado sondeando mercados en Latinoamérica recientemente, particularmente en Colombia y Chile. Pero había algo en su manera de escanear la habitación que me inquietaba. No parecía estar buscando a alguien en particular, sino evaluando el conjunto, como si estuviera contando cabezas o tomando nota mental de quién estaba presente y quién no. Un camarero pasó junto a mí ofreciendo champán. Y tomé una copa más por tener algo que hacer con mis manos que por deseo de beber. El cristal frío contra mis dedos me ayudó a anclarme en el momento. Fuera lo que fuese que estaba a punto de suceder, necesitaba estar presente, atenta. Recordé de pronto aquellas tardes después del colegio, cuando mi padre aún vivía y nos llevaba a Mateo y a mí a las oficinas. En esas visitas, Leonor Vega siempre tenía una sonrisa reservada para mí, un pequeño comentario, una pregunta sobre mis estudios. «Las mujeres inteligentes debemos apoyarnos», me había dicho una vez, guiñándome un ojo cuando yo apenas tenía 15 años. Mientras tanto, Mateo era el centro de atención de todos los demás, el hijo varón, el heredero natural según las anticuadas tradiciones familiares. Pero ¿y si Leonor nunca había compartido esa visión? ¿Y si había visto algo en mí que los demás habían pasado por alto? Era una idea absurda, por supuesto. Hacía años que no teníamos contacto directo. Yo era apenas una empleada de nivel medio en el departamento financiero, trabajando bajo un nombre diferente para evitar favoritismos o, más probablemente, comparaciones desfavorables con mi hermano estrella. Leonor se acercó al micrófono, ajustándolo ligeramente a su altura. A pesar de los tacones, era una mujer de estatura media, pero su presencia llenaba el escenario como si fuera una gigante. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz clara y firme resonando en los altavoces. «Lamento interrumpir las celebraciones, pero hay asuntos que no pueden esperar». El silencio se hizo aún más profundo, si eso era posible. Incluso el sonido de las copas y cubiertos había cesado por completo. «Grupo Herranz está en un momento crucial de su historia», continuó. «Los mercados cambian, la tecnología avanza, y necesitamos adaptarnos o quedarnos atrás». Mateo asintió enfáticamente, como si ella estuviera repitiendo palabras que él mismo hubiera dicho. Su sonrisa confiada revelaba que estaba seguro de conocer el rumbo que tomaría este discurso inesperado. «Por eso», prosiguió Leonor, «he estado trabajando en silencio durante los últimos años, evaluando, planificando, preparando a la empresa para su próximo capítulo». Sus ojos recorrieron la sala una vez más, y esta vez sentí que se detenían brevemente en mí. Fue solo un instante, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. «Este no es el momento ni el lugar para entrar en detalles operativos», continuó, «pero sí para comunicarles una decisión importante que afectará el futuro inmediato de la compañía». El nivel de tensión en la sala era casi palpable. Vi a varios ejecutivos intercambiar miradas nerviosas, mientras otros mantenían sus ojos fijos en Leonor, como hipnotizados. «Durante mi gestión», dijo ella, «he aprendido a reconocer el talento verdadero, incluso cuando se esconde bajo capas de modestia o circunstancias desfavorables». Miró directamente a Mateo entonces, cuya sonrisa comenzaba a flaquear ligeramente ante la incertidumbre de hacia dónde se dirigía este discurso. «El liderazgo no se trata solo de carisma o de saber dar órdenes», continuó. «Se trata de visión, de integridad, de saber escuchar y de tener el coraje de tomar decisiones difíciles cuando nadie más se atreve». Vi cómo algunos comenzaban a asentir, mirando a Mateo con aprobación, asumiendo que estas palabras eran un preludio a su nombramiento. Mi hermano se erguía cada vez más, hinchando el pecho como un pavo real. «Por eso», dijo Leonor,
y algo en el tono de su voz me hizo contener la respiración. Es un honor para mí estar aquí esta noche. Se detuvo, y el silencio que siguió parecía contener el peso de 1000 expectativas suspendidas en el aire. Leonor tomó el micrófono del presentador con una sonrisa graciosa que no llegaba del todo a sus ojos. Se giró hacia la audiencia, escaneando los rostros hasta que su mirada se posó directamente en mí. Mi respiración se cortó en mi garganta. Damas y caballeros, comenzó, su voz tranquila pero imponente, permítanme presentarles a la nueva propietaria de la compañía. Extendió una mano perfectamente manicurada hacia mí, señalándome con una claridad innegable. Conozcan a su nueva jefa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cabezas giraron, las bocas se abrieron, y Mateo se puso pálido como una hoja de papel. La incredulidad y el horror retorcieron sus facciones, y yo me quedé congelada, atrapada entre el miedo y la exaltación mientras docenas de ojos me taladraban. No podía moverme. Mi cuerpo parecía haber olvidado cómo responder a las órdenes básicas. Sentía las miradas de todos como si fueran físicas, como si cada par de ojos lanzara pequeñas agujas que se clavaban en mi piel. Carmen Herranz, continuó Leonor, su voz cortando el silencio como un cuchillo bien afilado, ha adquirido gradualmente acciones de Grupo Herranz durante los últimos 5 años, operando bajo el nombre de Inversiones Altamira. Desde hoy, posee el 51% de las acciones de la compañía. Los murmullos comenzaron como un zumbido lejano y fueron creciendo hasta convertirse en un estruendo. Vi rostros contorsionados por la sorpresa, la confusión, en algunos casos, el desprecio apenas disimulado. A mi lado, una mujer que minutos antes me había ignorado completamente ahora me estudiaba como si fuera una extraña especie de insecto. Mis piernas comenzaron a moverse por fin, respondiendo a algún instinto primario que me empujaba hacia el escenario. Cada paso parecía durar una eternidad. El camino hacia Leonor se extendía interminable ante mí, como si el suelo mismo se estirara para mantenerme alejada de mi destino. En mi mente se agolpaban 1000 pensamientos. ¿Cómo sabía Leonor sobre mi identidad secreta? ¿Por qué había elegido este momento, este lugar tan público para la revelación? ¿Y por qué, a pesar del terror que sentía, una parte de mí estaba experimentando un placer casi vindicativo al ver la expresión devastada de Mateo? Por favor, Carmen, dijo Leonor, extendiendo ahora su mano hacia mí en un gesto que no admitía rechazo, acompáñame en el escenario. Mi cuerpo se movía como en un sueño, flotando más que caminando. Sentía que me observaba a mí misma desde fuera, como si estuviera viendo una película protagonizada por alguien que se parecía mucho a mí pero no era yo. La Carmen real, pensé absurdamente, estaría ahora mismo escondida en el baño de mujeres, hiperventilando. Mientras avanzaba, fragmentos de conversaciones llegaban a mis oídos. ¿Carmen? ¿La hermana pequeña de Mateo? ¿Inversiones Altamira? He firmado contratos con ellos. Imposible, debe ser algún tipo de error. Siempre supe que esa chica era más de lo que aparentaba. Alcancé las escaleras que llevaban al escenario y las subí con cuidado, consciente de repente de mi vestido sencillo, mis zapatos desgastados, mi maquillaje mínimo. No estaba vestida para este momento, no estaba preparada para enfrentar a toda la élite empresarial de Madrid desde una posición de poder. Pero ya era demasiado tarde para dudar. Leonor me esperaba arriba, con esa media sonrisa enigmática que parecía decir que ella siempre había sabido que este momento llegaría. Cuando llegué a su lado, me tomó de la mano con firmeza. Su tacto era cálido y seguro, como el de alguien acostumbrada a guiar, a dirigir. Se inclinó ligeramente hacia mí y susurró, respira profundo y sonríe. Recuerda que ahora eres tú quien manda aquí. Giré mi cabeza hacia la audiencia y de pronto todos los rostros se volvieron borrosos, excepto uno, Mateo. Mi hermano seguía paralizado en su asiento, con una expresión de traición absoluta. Por un momento, sentí una punzada de culpabilidad, pero la aparté rápidamente. Él nunca había dudado en pisotear mis sueños. ¿Por qué debería yo preocuparme por los suyos? Como muchos saben, continuó Leonor dirigiéndose nuevamente a la audiencia, Grupo Herranz fue fundado por Antonio Herranz, padre de Carmen y Mateo, hace más de 3 décadas. Tras su fallecimiento, la familia se vio obligada a vender parte de sus acciones. Pero mientras algunos, y aquí lanzó una mirada fugaz hacia Mateo,
decidieron simplemente seguir adelante, otros mantuvieron viva la visión original de Antonio. Un recuerdo súbito me golpeó con fuerza. Mi padre sentado en nuestro jardín en Toledo, bebiendo vino y hablando de sus sueños para la empresa. Algún día, decía siempre, Grupo Herranz será un referente no solo por sus beneficios, sino por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Y yo, con apenas 15 años, escuchaba fascinada mientras Mateo rodaba los ojos con impaciencia. Carmen ha demostrado una perseverancia y una visión estratégica extraordinarias, continuaba Leonor. Trabajando desde las sombras, ha conseguido lo que muchos consideraban imposible, recuperar el control familiar de Grupo Herranz. No mencionó, por supuesto, las noches interminables que pasé estudiando informes financieros, las llamadas secretas con pequeños accionistas dispuestos a vender, los préstamos arriesgados que solicité poniendo como garantía el pequeño apartamento que había heredado de mi abuela. No habló de las vacaciones canceladas, las relaciones fracasadas, los cumpleaños solitarios mientras perseguía este objetivo que a veces parecía inalcanzable. Pero lo más impresionante, dijo Leonor, es que lo ha hecho mientras trabajaba dentro de la propia empresa, observando, aprendiendo, identificando fortalezas y debilidades que otros no veían. Otra oleada de murmullos recorrió la sala. Muchos me conocían como Carmen López, la analista financiera discreta que siempre entregaba sus informes a tiempo pero nunca destacaba especialmente. Pocos sabían. Hecho la conexión con la hermana de Mateo Herranz, y aún menos podían imaginar que aquella empleada aparentemente insignificante estaba ejecutando un plan que cambiaría el destino de la empresa. Desde mañana, anunció Leonor, Carmen asumirá el papel de presidenta del Consejo de Administración. Yo continuaré como CEO durante un periodo de transición de 6 meses, después del cual ella decidirá la nueva estructura directiva. Esta última frase cayó como una bomba entre los ejecutivos presentes. Todos los que habían forjado alianzas, todos los que habían apostado por Mateo como el siguiente en la línea sucesoria, veían ahora sus planes desmoronarse ante sus ojos. Leonor me entregó el micrófono y se apartó ligeramente, indicándome con un gesto sutil que era mi turno de hablar. Sentí el peso frío del metal en mi mano y, por un momento, el pánico amenazó con paralizarme. ¿Qué podía decir yo a todas estas personas que acababan de descubrir que la insignificante hermana de Mateo era ahora su jefa? Pero entonces recordé todas las veces que me habían subestimado, todas las reuniones en las que mis ideas habían sido ignoradas, todas las promociones que habían ido a parar a hombres menos cualificados que yo. Recordé a mi padre diciendo, tienes más talento para los negocios que tu hermano, Carmencita, pero el mundo no está preparado para verlo. Respiré hondo y acerqué el micrófono a mis labios. Gracias, Leonor, comencé, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Y gracias a todos por estar aquí esta noche, aunque imagino que la celebración ha tomado un giro inesperado. Hubo algunas risas nerviosas, más por cortesía que por humor genuino. No voy a aburrirles con un largo discurso improvisado, continué. Habrá tiempo para presentar mi visión para el futuro de Grupo Herranz. Por ahora, solo quiero decir que esta empresa, fundada por mi padre, siempre ha formado parte de mi vida y de mi corazón, incluso cuando parecía que nuestros caminos se habían separado. Busqué a Mateo entre la multitud, pero ya no estaba en su asiento. Lo localicé cerca de la salida, hablando agitadamente con uno de los abogados de la empresa. Su lenguaje corporal lo decía todo, estaba furioso, confundido, buscando desesperadamente una manera de revertir lo que acababa de suceder. A partir de mañana, concluí, comenzaremos una nueva etapa. Espero contar con todos ustedes para construir un Grupo Herranz más fuerte, más innovador y más fiel a los valores con los que mi padre lo fundó. Devolví el micrófono a Leonor, quien me dio un ligero apretón en el hombro antes de dirigirse nuevamente a la audiencia para cerrar formalmente el evento. Mientras lo hacía, sentí como la realidad de mi nueva situación comenzaba a asentarse en mi conciencia. Mientras lentamente hacía mi camino fuera del escenario, destellos del pasado abarrotaron mi mente. Años atrás, antes de que Mateo ascendiera por la escalera corporativa, nuestra familia se había visto obligada a vender sus acciones en la empresa tras la repentina muerte de mi padre. El infarto que se lo llevó una tarde de domingo mientras tomábamos café en la terraza de nuestra casa de Toledo cambió nuestras vidas para siempre. Recuerdo el funeral como si fuera ayer. La catedral de Toledo llena de empresarios, políticos y personalidades que habían conocido a Antonio Herranz,
el visionario que había convertido un pequeño negocio familiar en una de las empresas más importantes de España. Yo, con apenas 22 años recién graduada de la Universidad Complutense, sostenía la mano de mi madre mientras Mateo, 5 años mayor que yo, recibía las condolencias como si ya fuera el nuevo patriarca de la familia. Tu padre estaría orgulloso, le decían. Ahora tú llevarás su legado. Nadie me miraba a mí. Nadie pensaba que yo, la hija pequeña, pudiera tener algo que aportar. En aquellos días de duelo y confusión, descubrimos que la situación financiera de la empresa no era tan sólida como parecía. Mi padre había arriesgado mucho en una expansión hacia Latinoamérica que aún no daba frutos, y los acreedores comenzaron a presionar. Tenemos que vender, declaró Mateo en una reunión familiar tensa, celebrada en el despacho que había sido de nuestro padre. No hay otra opción. Mi madre, perdida en su dolor, apenas participaba en las discusiones. Confiaba plenamente en Mateo, su primogénito, el hijo que había seguido los pasos de su padre estudiando en ESADE y haciendo un MBA en Estados Unidos. Pero papá siempre dijo que la empresa debía permanecer en la familia, protesté yo. Debe haber otra solución. Podríamos buscar inversores temporales, reestructurar la deuda. Mateo me miró como si fuera una niña proponiendo construir un castillo de arena para detener la marea. Carmen, dijo con ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años, esto no es un ejercicio teórico de tus clases de economía. Es el mundo real, con consecuencias reales. Si no vendemos ahora, lo perderemos todo. Y así, en menos de un mes tras la muerte de mi padre, el 60% de las acciones de Grupo Herranz pasaron a manos de un consorcio de inversores liderado por el Fondo Valencia Capital. Mateo conservó un 15% y un puesto en el Consejo de Administración. Mi madre y yo recibimos cada una un 10%, y el 5% restante quedó en manos de pequeños accionistas históricos que se negaron a vender. El dinero de la venta nos permitió mantener la casa familiar en Toledo y asegurar una vida cómoda, pero algo en mí se quebró el día que firmamos aquellos papeles. Sentí que traicionábamos no solo la memoria de mi padre, sino también su visión. A diferencia de Mateo, que se lavó las manos del pasado y se concentró en escalar posiciones dentro de la nueva estructura corporativa, yo comencé a luchar silenciosamente. Mientras terminaba mi máster en finanzas, empecé a estudiar cada detalle sobre la empresa, su historia, sus fortalezas y debilidades. Cambié mi apellido en el ámbito profesional, usando el segundo apellido de mi madre, López, para evitar conexiones inmediatas con la familia Herranz. Con esa nueva identidad, conseguí un puesto de analista junior en el departamento financiero de la propia empresa. Nadie sospechó nada. En Grupo Herranz trabajaban más de 5.000 personas, y Carmen López era solo otra empleada más, seria y competente pero no especialmente destacable. Mi propio hermano apenas me saludaba cuando nos cruzábamos en los pasillos, como si le avergonzara que su hermana pequeña trabajara en un puesto tan modesto dentro de su empresa. Mientras tanto, cada céntimo que ganaba, cada bonificación, cada pequeña herencia familiar, iba destinada a un propósito: comprar acciones. Creé Inversiones Altamira, nombrada así por el barrio toledano donde había crecido, como vehículo para mis adquisiciones. Comencé con los pequeños accionistas históricos, aquellos amigos de mi padre que conservaban porcentajes mínimos por lealtad más que por interés económico. Tu padre habría querido que estas acciones volvieran a la familia, me dijo don Ernesto Villalba, antiguo socio de mi padre, cuando le compré su 1%. Tenía 85 años y ninguno de sus hijos había mostrado interés por el negocio. Siempre decía que tú eras quien realmente había heredado su instinto para los negocios. Sacrifiqué noches, relaciones, y cada gramo de orgullo, construyendo mi camino de regreso a este momento. Dejé pasar oportunidades de trabajo mejor remuneradas en otras empresas, rechacé una oferta para hacer un doctorado en Londres, evité compromisos que pudieran distraerme de mi objetivo. Mi vida social se redujo a lo mínimo indispensable, y las pocas amistades que conservaba nunca entendieron realmente por qué vivía en un apartamento minúsculo en Vallecas mientras tenía dinero suficiente para algo mejor. Invierte en ti misma, Carmen, me aconsejaba mi amiga Lucía durante nuestras escasas salidas. Tienes 30 años, deberías disfrutar un poco. Ese afán por ahorrar cada euro no es sano. No podía explicarle que no se trataba de ahorrar, sino de invertir en un sueño que parecía imposible.
¿Cómo iba a entender alguien ajeno a mi historia que cada acción que compraba era una pequeña victoria contra todos los que me habían subestimado? El punto de inflexión llegó hace 2 años, cuando Valencia Capital decidió diversificar sus inversiones y puso a la venta un paquete del 20% de Grupo Herranz. Para entonces, yo ya había acumulado casi un 18% a través de Inversiones Altamira y mi 10% personal. Necesitaba financiación para dar el gran salto. Fue entonces cuando recurrí a Leonor Vega. Nunca he sabido exactamente por qué la todopoderosa CEO me concedió aquella cita. Quizás curiosidad, quizás intuición, quizás simplemente respeto por la memoria de mi padre, con quien había trabajado estrechamente en los inicios de su carrera. Tengo 30 minutos, me advirtió cuando entré en su despacho en la planta 28 del edificio Herranz. Sé concisa. Y lo fui. Le presenté mi plan, mis números, mi estrategia para los próximos 5 años. Le expliqué cómo había conseguido lo que ya tenía y cómo pensaba financiar lo que me faltaba. ¿Por qué haces esto?, me preguntó después de escucharme en silencio. ¿Venganza contra tu hermano? ¿Nostalgia familiar? ¿Ambición personal? Un poco de todo, admití con una honestidad que me sorprendió a mí misma. Pero sobre todo, porque creo en la visión original de mi padre. Grupo Herranz puede ser más que una máquina de hacer dinero para accionistas que no conocen su historia. Leonor me miró largamente, como si estuviera evaluando no solo mis palabras sino todo mi ser. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. Te ayudaré a conseguir financiación, dijo. Pero quiero el 5% de tus acciones y carta blanca para diseñar la transición cuando llegue el momento. Así comenzó nuestra alianza secreta. Con su respaldo, pude asegurar los préstamos necesarios para adquirir el paquete de Valencia Capital. Después, siguió la paciente acumulación de pequeños paquetes hasta alcanzar el control mayoritario. Ahora, de pie bajo las luces cegadoras del escenario, miré hacia Mateo y vi el reconocimiento amanecer en su rostro. Él sabía. Se daba cuenta de que la chica a la que una vez había desestimado acababa de convertirse en la mujer que podía cambiarlo todo. La vorágine de felicitaciones me rodeaba mientras bajaba del escenario. Manos que se extendían, sonrisas que antes nunca se habían dirigido a mí, tarjetas de visita que aparecían de la nada. Reconocí las miradas, miedo, curiosidad, cálculo rápido de cómo adaptarse a la nueva realidad. Siempre supe que llegarías lejos, querida, me dijo la esposa de uno de los vicepresidentes, la misma que hace años ni siquiera recordaba mi nombre en las cenas de Navidad de la empresa. Los acepté a todos con una cortesía distante, consciente de que ninguno de ellos estaba realmente interesado en mí, sino en lo que ahora representaba. Por el rabillo del ojo, vi a Mateo abandonar apresuradamente el salón, seguido por su círculo más cercano de aliados dentro de la empresa. El resto de la ceremonia transcurrió como un sueño febril. Felicitaciones de personas que nunca se habían molestado en conocer mi nombre, sonrisas artificiales, manos extendidas en desesperados intentos por mantenerse relevantes. Los recibí a todos con una calma y una compostura que ocultaban el torbellino interior que me consumía. Siempre supe que había algo especial en ti, Carmen, me dijo Alberto Mendoza, director de marketing y aliado incondicional de mi hermano durante años. Su mano apretó la mía con demasiada fuerza, como queriendo transmitir una lealtad que nunca había existido. Cuando necesites cualquier cosa, mi equipo está a tu completa disposición. Detrás de cada felicitación, veía el miedo, miedo a lo desconocido, al repentino cambio de poder que no habían previsto. Ya no se trataba solo de la empresa. Se trataba del nuevo orden que yo representaba, una líder que había vivido la traición, el desprecio y la subestimación. Gracias, Alberto, respondí con una sonrisa medida. Pronto nos reuniremos para hablar sobre la nueva dirección del departamento de marketing. Su sonrisa vaciló ligeramente antes de recomponerse. Sabía perfectamente que su posición ya no estaba garantizada, que el mundo cómodo y previsible que había construido alrededor de Mateo se estaba desmoronando ante sus ojos. Leonor permaneció a mi lado durante buena parte de la velada, como un silencioso escudo protector contra la avalancha de nuevos amigos y admiradores. De vez en cuando, me presentaba a personas clave, el representante del sindicato mayoritario, la directora de la fundación corporativa, el asesor legal principal. Pequeños gestos que dejaban claro a todos que ella avalaba mi liderazgo.
No necesitas caerles bien, me susurró en un momento en que nos quedamos brevemente a solas junto a la mesa de bebidas. Necesitas que te respeten. El afecto, si llega, vendrá después de que demuestres tu valía. Asentí, agradecida por su franqueza. Mientras sorbía lentamente una copa de cava, observé la sala con nuevos ojos. Era fascinante ver cómo se iban formando nuevos grupos, nuevas alianzas. Quienes antes nunca se separaban de Mateo ahora buscaban desesperadamente establecer conexiones con mi círculo más cercano, que, en realidad, solo consistía en Leonor. Tu hermano ha desaparecido, comentó casualmente Leonor, mirando alrededor. Típico de él. Nunca ha sabido enfrentar las derrotas. No es una derrota, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Es una corrección del rumbo. Mateo sigue siendo parte del grupo Errants. Leonor me miró con una expresión indescifrable antes de sonreír levemente. Interesante. La mayoría en tu posición estaría ya planificando cómo deshacerse de él. No soy la mayoría, dije simplemente. La verdad era más complicada. Por mucho que Mateo me hubiera lastimado con su actitud a lo largo de los años, seguía siendo mi hermano. Seguía siendo aquel niño que me enseñó a montar en bicicleta en las calles empedradas de Toledo, el adolescente que me defendió cuando un chico mayor me acosaba en el instituto. El joven que lloró en mi hombro cuando nuestra madre enfermó gravemente hace 5 años. Nuestra relación estaba rota, sí, deformada por años de expectativas desiguales y oportunidades dispares. Pero en algún lugar bajo las ruinas, quedaba algo del vínculo que nos había unido durante la infancia. Poco a poco, la gente comenzó a marcharse. El evento, diseñado originalmente para celebrar el ascenso de Mateo, había cambiado por completo de significado. Nadie sabía exactamente cómo comportarse en esta nueva realidad, así que optaban por la salida más digna, despedirse educadamente y marcharse a procesar lo ocurrido. Deberías ir a casa y descansar, me aconsejó Leonor cuando ya quedaban pocos invitados. Mañana será un día largo. A las 9 tenemos reunión con el Consejo de Administración para formalizar los cambios. Asentí, sintiendo de pronto todo el peso del cansancio acumulado. La adrenalina que me había sostenido durante las últimas horas comenzaba a disiparse, dejándome con una fatiga profunda que se extendía desde los huesos hasta el alma. Leonor, dije antes de que se alejara, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué anunciarlo en este evento, delante de todos? Ella me miró con esos ojos perspicaces que parecían ver a través de cualquier barrera. Porque necesitabas un bautismo de fuego, respondió sin vacilar. Si lo hubiéramos hecho discretamente, en una reunión privada del consejo, habrías entrado gradualmente en el papel. Y en este negocio, Carmen, la gradualidad es un lujo que no puedes permitirte. Ahora todos saben quién eres y qué has conseguido. El respeto inicial vendrá del miedo y la sorpresa, pero será respeto al fin y al cabo. Se despidió con un breve abrazo, algo inusual en ella según todos los rumores sobre su frialdad profesional. Fue un gesto pequeño pero significativo, una transferencia simbólica de fuerza de la mujer que había dominado el panorama empresarial español durante 2 décadas a la nueva guardiana del legado Herrans. Me dirigí al guardarropa para recoger mi abrigo, sintiendo las miradas de los pocos asistentes que quedaban. ¿Cuántos de ellos estarían ya llamando a sus contactos, difundiendo la noticia, especulando sobre lo que significaría mi llegada para el futuro de la empresa? ¿Cuántos estarían ya redactando sus currículums, temiendo lo peor? Mientras esperaba mi abrigo, noté una presencia a mi espalda. Me giré lentamente, sabiendo instintivamente quién era antes incluso de ver su rostro. Carmen. La voz de Mateo sonaba extraña, como si le costara pronunciar mi nombre. Su rostro, normalmente impecable, mostraba signos evidentes de tensión. La corbata aflojada, el pelo ligeramente despeinado, los ojos enrojecidos. Mateo, respondí simplemente, manteniendo la compostura. No quería mostrar ni satisfacción ni remordimiento. Este momento merecía algo más complejo que una simple revancha. ¿Podemos hablar?, preguntó, señalando hacia un pasillo lateral que conducía a las salas privadas del hotel. Solo 5 minutos. Dudé un instante. Parte de mí quería negarme, dejarlo allí plantado como él había hecho tantas veces conmigo. Pero otra parte, quizás la más sensata,
Sabía que esta conversación era inevitable y probablemente necesaria. 5 minutos, accedí, siguiéndolo hacia un pequeño salón decorado con gusto exquisito en tonos azules y dorados. En cuanto cerró la puerta tras nosotros, la fachada de control de Mateo se desmoronó por completo. Su rostro se contrajo en una mueca de ira y confusión. «¿Por qué no me dijiste nada?», exigió saber. «¿Por qué todo este teatro, esta humillación pública? Soy tu hermano, por Dios». Lo miré fijamente, permitiendo que el silencio se estirara entre nosotros. Finalmente, cuando estaba a punto de estallar nuevamente, respondí con voz tranquila, porque nunca me habrías creído. Mis palabras parecieron desinflar su rabia momentáneamente. Se pasó una mano por el pelo, gesto que le había visto hacer 1000 veces cuando estaba nervioso, desde niño. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó, su voz más baja ahora, casi resignada. «¿Cómo has conseguido el dinero para comprar tantas acciones?». «Trabajo duro, disciplina, algunos préstamos», respondí simplemente. Lo mismo que habría hecho papá. La mención de nuestro padre pareció golpearlo físicamente. Se dejó caer en uno de los sillones, súbitamente derrotado. «Esto va a destruir mi carrera», murmuró. «Todo el mundo pensará que he fracasado, que mi propia hermana pequeña ha tenido que venir a rescatar la empresa familiar». Ahí estaba, el núcleo del problema, su orgullo. No le preocupaba la empresa, ni siquiera el dinero en realidad. Lo que le dolía era la percepción pública, su imagen cuidadosamente construida. «No tiene por qué ser así», dije, sentándome frente a él. «Podemos trabajar juntos, Mateo. No he hecho todo esto para destruirte, sino para recuperar el legado de papá. Para que Grupo Herranz vuelva a representar los valores con los que fue fundado». Me miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Me estás ofreciendo seguir en la empresa?». «Te estoy ofreciendo la oportunidad de demostrar que eres más que una imagen pública, que realmente te importa lo que construyó papá», precisé. «No será como antes. No tendrás carta blanca para hacer lo que quieras. Pero sí, hay un lugar para ti en Grupo Herranz si realmente lo quieres». Se hizo un silencio largo entre nosotros. Podía ver el conflicto en su rostro, el orgullo herido luchando contra el instinto de supervivencia profesional. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Tómate el que necesites», respondí, levantándome. «Pero no demasiado. Las cosas van a cambiar rápido a partir de mañana». Cuando me dirigía hacia la puerta, su voz me detuvo. «Carmen, lo que dije antes, en la ceremonia, sobre qué estabas haciendo el ridículo». «Olvídalo», lo interrumpí. «Ya no importa». Y era cierto. Las pequeñas humillaciones, las palabras hirientes, incluso los desaires más flagrantes parecían ahora irrelevantes. No había ganado solo para demostrarle a Mateo que estaba equivocado sobre mí. Había ganado para demostrarme a mí misma que podía hacerlo, que el legado de mi padre podía continuar en mis manos. La primera reunión del consejo bajo mi liderazgo estaba programada para la mañana siguiente. Llegué temprano, de pie frente a la mesa que una vez había sido símbolo de un poder inalcanzable. Los ejecutivos fueron entrando poco a poco, incómodos, su lealtad repentinamente maleable. El sol de Madrid apenas comenzaba a filtrarse por los ventanales de la sala de juntas en el piso 30 del edificio Herranz. Desde allí se podía ver gran parte de la ciudad despertando, las primeras luces encendiéndose en oficinas cercanas, los autobuses comenzando sus rutas, la ciudad cobrando vida lentamente. Me gustaba esa hora del día, cuando todo parecía posible, cuando las decisiones aún no se habían tomado y el futuro era solo potencial. Había dormido sorprendentemente bien, con esa clase de sueño profundo que sigue a los momentos de gran tensión. Al despertar en mi modesto apartamento de Vallecas, por un momento pensé que todo había sido un sueño elaborado, la ceremonia, el anuncio de Leonor, la cara desencajada de Mateo. Pero el teléfono vibrando sin cesar con mensajes y llamadas me recordó que era real. Todo era real. Me había vestido con cuidado, eligiendo un traje sastre azul marino que había comprado específicamente para este día. No era una prenda ostentosa y no podía permitirme los diseñadores que frecuentaban las esposas de los ejecutivos, pero era elegante y profesional. El tipo de ropa que decía, estoy aquí para trabajar, no para impresionar.
La secretaria del consejo, una mujer mayor llamada Pilar que llevaba en la empresa desde tiempos de mi padre, me recibió con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad generalizada. «Buenos días, señorita Herranz», dijo, usando mi apellido real por primera vez en años. «Todos los documentos están preparados como solicitó la señora Vega». Le devolví la sonrisa, agradecida por ese pequeño gesto de normalidad en medio de la tormenta. «Gracias, Pilar. Y por favor, sigo siendo Carmen para ti». Ella asintió, complacida, y me guió hacia el asiento principal de la larga mesa ovalada de madera oscura. La silla que tantas veces había ocupado mi padre y que, en los últimos años, había pertenecido al presidente del consejo designado por el Fondo Valencia Capital. A las 9 en punto, la sala estaba casi llena. 8 de los 10 miembros del consejo habían llegado, además de Leonor y el secretario legal. Solo faltaban Mateo y Francisco Medina, otro directivo cercano a mi hermano. Me pregunté si su ausencia era una forma de protesta, un último acto de rebeldía antes de aceptar lo inevitable. Justo cuando Leonor estaba a punto de sugerir que comenzáramos sin ellos, la puerta se abrió y Mateo entró, seguido de cerca por Medina. Mi hermano vestía impecablemente, como siempre, pero había algo diferente en él. Una tensión contenida, una vulnerabilidad apenas perceptible para quien no lo conociera tan bien como yo. «Buenos días», dijo secamente, tomando asiento lo más lejos posible de mí. Medina murmuró un saludo general y se sentó junto a él. Leonor me miró, indicándome silenciosamente que era mi momento de hablar. De establecer el tono. De comenzar a ejercer el poder que ahora era legítimamente mío. Respiré hondo y me puse de pie. La sala se sumió en un silencio expectante. «Buenos días a todos», comencé, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Agradezco su presencia en esta reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Como ya saben, Inversiones Altamira ha adquirido recientemente un paquete adicional de acciones que, sumado a las que ya poseía, le otorga el control mayoritario de Grupo Herranz». Hice una pausa, permitiendo que mis ojos recorrieran los rostros alrededor de la mesa. Algunos mostraban curiosidad, otros preocupación, y unos pocos o especialmente los aliados más cercanos de Mateo apenas disimulaban su hostilidad. También es de conocimiento público ahora que yo, Carmen Herranz, soy la propietaria y única accionista de Inversiones Altamira. Lo que significa que he recuperado para la familia el control de la empresa que fundó mi padre. Manuel Bustos, representante del banco que financiaba gran parte de las operaciones de la empresa, se aclaró la garganta. «Si me permite la pregunta, señorita Herranz, ¿cómo ha financiado Inversiones Altamira la adquisición del último paquete de acciones?» El mercado está intrigado por la operación. Era una pregunta directa, casi agresiva, pero legítima. El tipo de pregunta que esperaba y para la que estaba preparada. A través de un consorcio de inversores privados y financiación bancaria, respondí con calma. Toda la documentación está en regla y ha sido verificada por los organismos reguladores correspondientes. Su propio banco, señor Bustos, ha revisado parte de esta financiación y la ha encontrado sólida. Bustos se removió incómodo en su asiento. Probablemente no esperaba que mencionara la participación de su entidad, algo que había descubierto gracias a mi posición en el departamento financiero. Los detalles completos de la operación están disponibles para los miembros del consejo que deseen revisarlos, añadí, señalando las carpetas que Pilar había preparado. No tengo nada que ocultar. Era cierto. La operación, aunque compleja, era completamente legal y transparente. Había jugado según las reglas del sistema, simplemente mejor que ellos. Ahora, continué, me gustaría aclarar algunos puntos importantes sobre el futuro inmediato de Grupo Herranz. Extraje un delgado documento de mi carpeta y lo coloqué frente a mí. No necesitaba leerlo realmente. Cada palabra estaba grabada en mi memoria después de noches enteras perfeccionando el plan. Primero, Leonor Vega continuará como CEO durante un periodo de transición de 6 meses, tras el cual evaluaremos conjuntamente los siguientes pasos. Vi sentimientos aliviados alrededor de la mesa. La continuidad de Leonor representaba estabilidad en medio del cambio. Segundo, no habrá despidos masivos ni reestructuraciones radicales inmediatas. Cualquier cambio organizativo se implementará gradualmente y tras un análisis exhaustivo. Más gestos de alivio,
aunque menos entusiastas. Probablemente muchos esperaban una oportunidad para deshacerse de competidores internos o consolidar poder. Tercero, vamos a revisar profundamente la estrategia de expansión internacional. Considero que nos hemos desviado de la visión original de mi padre, que siempre puso énfasis en el crecimiento sostenible y socialmente responsable. Aquí las reacciones fueron más mixtas. Vi ceños fruncidos entre quienes habían apostado fuerte por la agresiva expansión de los últimos años. Y cuarto, dije, mirando directamente a Mateo, todos los miembros actuales del equipo directivo tendrán la oportunidad de demostrar su valía en esta nueva etapa. No juzgaré a nadie por lealtades pasadas, sino por su compromiso futuro con la empresa y sus valores. Esta última afirmación provocó un murmullo generalizado. Era claramente inesperada. La mayoría habría anticipado una limpieza inmediata del círculo de confianza de Mateo. ¿Significa eso que su hermano mantendrá su posición como director de operaciones?, preguntó Clara Domínguez, la única otra mujer en el consejo además de Leonor y yo. Antes de que pudiera responder, Mateo se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia él, anticipando quizás un estallido de rabia o una dimisión dramática. Si me permiten, dijo con una formalidad inusual en él, me gustaría responder a esa pregunta. Asentí, curiosa por escuchar lo que tenía que decir. He estado reflexionando toda la noche sobre los recientes acontecimientos, continuó Mateo. Y he llegado a varias conclusiones. La primera es que, efectivamente, Grupo Herranz se ha desviado en algunos aspectos de la visión de nuestro padre. La segunda es que parte de esa desviación ha sido bajo mi dirección o con mi complicidad. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Nadie esperaba tal admisión por parte de Mateo Herranz, conocido por su inquebrantable confianza en sí mismo. Por lo tanto, prosiguió, considero que lo más adecuado es que presente mi dimisión como director de operaciones, efectiva de inmediato, para facilitar la transición hacia esta nueva etapa. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. De todas las posibles reacciones de Mateo, esta era quizás la última que habría esperado. Sin embargo, añadió, mirándome directamente, si el Consejo y la nueva administración lo consideran apropiado, me gustaría ofrecer mis servicios en un rol menos central pero donde mi experiencia pueda ser útil. Era un gesto calculado, por supuesto. Mateo siempre había sido excelente leyendo las corrientes políticas y posicionándose ventajosamente. Pero también detecté algo más en su voz, quizás un atisbo de la humildad que nunca había sido su fuerte. Agradezco tu ofrecimiento, Mateo, respondí después de un momento. Propongo que el Consejo acepte tu dimisión como director de operaciones y que, durante los próximos 30 días, trabajemos juntos para identificar un nuevo rol donde tus habilidades puedan ser mejor aprovechadas. Leonor tomó la palabra entonces, encauzando la conversación hacia aspectos más técnicos de la transición. La reunión continuó durante casi 2 horas más, discutiendo presupuestos, proyectos en curso, relaciones con inversores y un sinfín de detalles operativos. Cuando finalmente se levantó la sesión, sentí una extraña mezcla de agotamiento y vitalidad. Había sobrevivido a mi primera prueba como líder, manteniendo la compostura frente a preguntas difíciles y estableciendo mi autoridad sin necesidad de humillar a nadie. Los miembros del consejo fueron abandonando la sala uno a uno, dejándonos finalmente a Leonor, Mateo y yo. Un silencio incómodo flotó entre nosotros hasta que Leonor, con su habitual pragmatismo, lo rompió. Voy a organizar una rueda de prensa para mañana, anunció. Necesitamos controlar la narrativa antes de que los rumores se desborden. ¿Les parece bien a los dos? Asentimos casi al unísono. Bien, continuó ella. Carmen, necesito que prepares un discurso breve pero impactante. Algo que tranquilice a los mercados pero que también establezca claramente tu visión. Mateo, tu presencia sería valiosa para mostrar unidad familiar, si estás dispuesto. Mi hermano dudó un instante antes de asentir. Estaré allí. Por la empresa y por la memoria de nuestro padre. Cuando nos quedamos solos, Mateo se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo nosotros. El sol de la mañana iluminaba su perfil, destacando las líneas de tensión que habían aparecido en su rostro. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo sin girarse. Que cuando finalmente comprendo lo que papá intentaba enseñarnos sobre la empresa, sobre el legado familiar,
Es demasiado tarde para mí. No es demasiado tarde, respondí, uniéndome a él junto al ventanal. Es solo un nuevo comienzo. Para ti, para mí, para Grupo Errands. Se volvió hacia mí entonces, y por primera vez en muchos años, vi en sus ojos al hermano que había conocido en mi infancia, no al ejecutivo ambicioso en que se había convertido. ¿Realmente crees que podemos trabajar juntos después de todo lo que ha pasado?, preguntó con genuina curiosidad. No lo sé, admití honestamente. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. Extendí mi mano hacia él, ofreciendo no un simple apretón profesional sino un puente hacia la reconciliación, hacia un futuro donde los hermanos Errands pudieran honrar la memoria de su padre reconstruyendo no solo su empresa, sino también su relación. Después de lo que pareció una eternidad, Mateo tomó mi mano. Su agarre era firme pero ya no dominante, como un reconocimiento silencioso de nuestro nuevo equilibrio. A través del cristal, vi mi reflejo en las paredes de vidrio de la sala de juntas, una mujer que había sido dudada, menospreciada e ignorada, ahora de pie, firme, al timón. Por primera vez en mi vida, no solo pertenecía a la sala. La poseía.